Muchos creen que procrastinan por falta de fuerza de voluntad. Piensan que si tuvieran más foco, más energía, más disciplina, lograrían hacer todo aquello que llevan tanto tiempo posponiendo. Pero la raíz de la procrastinación no está en la fuerza, está en la frecuencia. No es un problema de carácter, es un desajuste interno. La verdad, que pocos se atreven a enfrentar, es que no posponemos tareas, posponemos sentimientos. Huidos del malestar. Evitamos aquello que activa un dolor que aún no sabemos nombrar. Yo, Brian Tracy, creo que lo que pospones revela lo que más temes. Y es verdad. La procrastinación es una forma de protección. Una defensa del cuerpo frente a una emoción que aún no sabe cómo procesar. Hay un ciclo invisible detrás de cada tarea evitada. Un ciclo entre pensamiento, emoción y acción. O, en realidad, entre pensamiento, emoción y paralización. Lo que piensas entra en conflicto con lo que sientes. Lo que sientes cancela lo que decides. Y lo que decides, nunca se llega a hacer. La mente dice, vamos. El cuerpo susurra, no puedo. El corazón, en silencio, solo siente el peso de esa guerra. Y por eso te culpas. Porque parece que el problema eres tú. Parece que te falta algo que todos tienen. Pero no falta. Lo que hay es un campo interno desalineado, y eso puede reequilibrarse. Napoleón Hill nos recuerda que la indecisión constante es una de las mayores causas del fracaso. Pero hay un detalle profundo en esa frase. No es la indecisión práctica, es la indecisión emocional. Cuando estás dividido por dentro, nada avanza por fuera. Cuando tu identidad desea una cosa, pero tu energía vibra en otra dirección, te saboteas. Esto no es debilidad, es desconexión. La procrastinación es el resultado de un colapso de coherencia. Una ruptura entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y por eso no sirve obligarte. No sirve más despertarte enfadado contigo mismo, prometer que hoy sí, intentar seguir metas rígidas, si la frecuencia emocional que te mueve sigue rota. La clave no está en hacer más, está en sentir distinto. La verdadera disciplina no nace del esfuerzo, nace del alineamiento. Y el alineamiento empieza cuando dejas de huir, cuando comienzas a escuchar, con calma, con coraje, lo que tu cuerpo intenta decir. El hábito que transforma no es el más difícil, ni el más perfecto, ni el más productivo. Es aquel que reconstruye el puente entre tu querer y tu hacer. Es aquel que armoniza pensamiento, emoción y movimiento. Un gesto simple, pero vibracionalmente coherente. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. La procrastinación no es un fracaso, es un síntoma. Y todo síntoma es una invitación a escuchar. Cuando escuchas, algo dentro comienza a reorganizarse. Cuando acoges, el cuerpo deja de luchar. Y cuando eso sucede, lo imposible empieza a volverse posible. Lenta y silenciosamente, pero de forma real. Este camino no se trata de forzar. Se trata de afinar. Afinar el instrumento interno que conecta tu alma con tu acción. Afinar hasta que cada tarea, por pequeña que sea, se convierta en una oración práctica. En una entrega. En un reencuentro contigo mismo. Antes de cualquier técnica, antes de cualquier agenda, viene este paso. Volver a escuchar tu propia vibración. Y elegir. Elegir conscientemente aquello que comienza a sanar. De eso vamos a hablar. Porque cuando entiendes esto, todo lo que antes parecía difícil comienza a llamarte. Y sientes, en el cuerpo, que aquello que te paralizaba, ya no tiene el mismo poder. La procrastinación no es pereza, es desajuste vibracional. Hay un dolor silencioso que casi nadie nombra. El dolor de vivir posponiendo lo que importa. Es un dolor que pesa en el cuerpo, aunque no haya palabras. Es una mezcla de culpa, frustración y vergüenza que se acumula como un eco dentro de nosotros. Te despiertas y prometes, hoy sí. Pero el día pasa, y sientes el peso de lo que no hiciste. El tiempo no perdona, y la mente empieza a volverse enemiga. ¿Por qué soy así? Esa es la pregunta que escapa en los momentos más frágiles. Pero quizás la pregunta nunca fue esa. Quizás la pregunta correcta sea, ¿qué está desalineado en mí para que actuar parezca tan pesado? Cuando hay desajuste entre lo que deseas y lo que vibras, el cuerpo entra en resistencia. Es como si comenzara a emitir una frecuencia contraria a la acción. Todo lo que evitas empieza a comandar silenciosamente tu campo energético. La tarea no realizada se convierte en un obstáculo vibracional. Y con el tiempo, el simple hecho de pensar en lo que tienes que hacer ya consume tu energía vital. No es pereza, es incoherencia vibracional. Tu cuerpo no te sabotea, está intentando protegerte de una emoción mal entendida. Pero esa protección tiene un precio, paraliza tu vida. El conflicto se instala de forma crónica. La mente racional decide, dice, es hora. Pero el cuerpo emocional retrocede. La decisión no se sostiene porque el sistema interno está descompasado. Y ese desalineamiento consume más energía que cualquier tarea en sí. Cuando tu mente y tu cuerpo no van juntos, todo parece demasiado difícil. Hasta el simple acto de empezar parece un esfuerzo sobrehumano. La voluntad existe, pero no logra cruzar el puente que une intención y ejecución. Y cada intento frustrado alimenta aún más la sensación de fracaso. Cuando tu entorno interno está incoherente, cualquier paso adelante parece una montaña. Y por eso pospones. Porque, aunque no lo notes, sientes que todavía no estás en estado de actuar.
no vibras en la frecuencia de la acción. Y forzar solo profundiza el dolor. Por eso, el primer paso real, no es hacer. Es armonizar. Es cambiar la vibración antes de cualquier movimiento. Porque cuando el campo está ajustado, el hábito fluye. La acción nace como un reflejo natural. Y lo que antes parecía esfuerzo, ahora parece respiración. La transformación no comienza en la acción. Comienza en la vibración que sostiene esa acción. Y cuando aprendes a reconocer ese punto de desalineamiento, dejas de culparte y empiezas a sanar. Entiendes que procrastinar no es fracasar, es una señal. Una señal de que algo dentro de ti pide reconexión. Y esa reconexión comienza, no cuando haces todo, sino cuando finalmente sientes que estás listo para comenzar. Porque el hábito correcto te engancha, incluso aunque odies empezar. Existen hábitos que se arrastran y nos agotan. Pero hay otros que enganchan. No porque sean fáciles, sino porque activan algo invisible, una sensación de pertenencia interna. Y lo más curioso es que muchos de estos hábitos comienzan de forma incómoda. No quieres levantarte, no quieres escribir, no quieres empezar. Pero después de empezar, algo cambia. Es como si el cuerpo se realineara, como si la mente volviera a respirar. Y te das cuenta de que no era la tarea lo que importaba. Era el estado que desbloqueaba. Llamo a esto inicio automático. Es el momento en que el cerebro, condicionado por repetición y anclaje, deja de discutir y comienza a responder. Este tipo de hábito activa la dopamina incluso antes de la recompensa final. La anticipación de la acción ya produce alivio, ya genera movimiento. El cerebro deja de desear la tarea en sí, y empieza a anhelar el estado emocional que produce después de hecha. El dolor inicial da paso a una ligereza inesperada. Y ahí nace la adicción productiva. No se trata de gustar la actividad, sino de desear la vibración que activa. Con el tiempo, el cuerpo crea una memoria emocional. Un tipo de placer sutil, casi espiritual. Terminas una acción difícil y sientes una paz silenciosa. Una satisfacción que no grita, pero permanece. Y eso se acumula. Cada repetición fortalece la ruta interna. Cada día de constancia refuerza la identidad. Ese hábito se vuelve un ancla, incluso en los días malos. Aunque todo parezca fuera de lugar, él está ahí. Listo, simple, familiar. Y solo el acto de ejecutarlo ya devuelve el eje perdido. Pero hay un secreto detrás de esto. El hábito no te mueve porque lo ames. Te mueve porque lo asociaste con algo mayor. Creaste un ritual. Un espacio en el tiempo que marca el inicio de una reconexión. Sea una canción, un café, un lugar de la casa. Ese pequeño detalle se transforma en una contraseña energética. Y cuando esa contraseña se activa, el cuerpo responde, recuerda, entiende. Y aunque la mente se queje, se mueve. Porque ahora el hábito ya no es un deber. Es un símbolo. Cuando el hábito se vuelve ancla, todo cambia. Dejas de depender de la motivación, de sabotearte en los días difíciles. Porque lo que te guía ya no es la voluntad. Es la estructura. Y la estructura es lo que sostiene la libertad. Un hábito bien ubicado no aprisiona. Libera. Da contorno a tu energía. Da dirección a tu caos. Y así, sin darte cuenta, empiezas a engancharte a hacer lo que antes evitabas. Porque ya no se trata de la tarea. Se trata del estado de coherencia que te devuelve. Error invisible. Quieres resultados altos con frecuencia fragmentada. Existe una frustración que no nace de la falta de esfuerzo, sino de la falta de coherencia. Quieres una vida más elevada. Quieres foco, claridad, expansión. Pero los resultados no llegan. Intentas alinear metas, haces listas, prometes cambios, y nada parece avanzar. La mente dice que vas por buen camino, pero el cuerpo siente que sigue atrapado. Atrapado en ciclos cortos, en comienzos abandonados, en intenciones que no encuentran sostén. Y esa sensación de repetición silenciosa se vuelve asfixiante, como si algo siempre estuviera fuera de lugar, aunque todo parezca organizado por fuera. El problema no está en lo que deseas, está en la frecuencia con la que vibras. Hay una fragmentación interna que desordena tu campo. Emite señales distintas cada día. En un momento quieres prosperar. En otro, dudas. Un día te comprometes. Al otro, te olvidas. Y el universo, que responde no a tus sueños, sino a tu constancia vibracional, duda. La energía pierde fuerza. La materialización no sucede. Porque el campo necesita repetición coherente. No basta con querer. Hay que sostener ese querer. La procrastinación prolongada rompe ese campo. Resquebraja la estructura vibracional entre intención y acción. Napoleón Hill ya decía, el deseo sin acción es ilusión. Pero hay una capa más profunda en esa frase. El deseo sin frecuencia coherente es ruido. No crea fuerza. No forma camino. Solo vibra como un eco lejano que no encuentra materia para hacerse real. Cuando la ejecución falla repetidamente, el campo se debilita. Y comienzas a dudar no solo del camino, sino de ti mismo. Y esa duda contamina todo. La mente espiritualizada a menudo quiere evolucionar, crecer, manifestar cosas buenas. Pero si el cuerpo no actúa, si la vibración no sostiene,
esa espiritualidad se vuelve abstracción. Se vuelve una esperanza que consume energía, pero no entrega resultados. Y eso genera frustración espiritual. Una sensación de que todo es bonito en teoría, pero inalcanzable en la práctica. El campo no responde a ideas, responde a frecuencia viva, frecuencia consistente, frecuencia íntegra. Cuando tu acción fragmenta tu intención, pierdes potencia, y sin potencia vibracional, no hay transformación real. El alineamiento no ocurre en un día. Necesita presencia, repetición, silencio interno. Cuando empiezas a sostener la misma vibración por días, semanas, meses, entonces el campo empieza a responder. Y entonces, lo que antes parecía lejano, comienza a acercarse. No por magia, sino por coherencia, por ritmo, por verdad vibracional. Como la dopamina sabotea silenciosamente tu manifestación. A veces, lo que parece pereza es, en realidad, abstinencia. El cerebro moderno fue entrenado para buscar estímulos constantes, recompensas rápidas, sensaciones inmediatas, likes, mensajes, notificaciones. Y con eso, la dopamina, el neurotransmisor del deseo y la motivación, se ha vuelto una moneda emocional corrompida. Con cada pequeña recompensa fácil, refuerzas la adicción a estímulos vacíos. Y eso crea una trampa casi invisible. Lo que exige esfuerzo, lo que no ofrece placer inmediato, empieza a parecer castigo. Las tareas neutrales, los compromisos silenciosos, los pasos reales hacia la transformación, pierden brillo, pierden fuerza, pierden lugar. La dopamina viciada distorsiona tu brújula interna, te hace desear lo que dispersa y rechazar lo que construye. Y sin darte cuenta, empiezas a posponer todo lo que te acerca a quien quieres ser. No por falta de conciencia, sino por desregulación química. Tu cerebro aprendió a sobrevivir en picos de placer. Todo lo que está fuera de eso parece equivocado. Parece lento, parece demasiado. Y en ese ritmo, no procrastinas por elección. Procrastinas porque estás condicionado a ello. Tu cuerpo ya no reconoce el valor de la disciplina porque está enganchado a la distracción. Debemos recompensarnos por hacer lo que evitamos. Pero, antes de eso, hay algo más urgente. Silenciar el exceso de estímulos que han moldeado tu sistema de recompensa. Un detox de dopamina no es una moda. Es una necesidad. Es el espacio de silencio que permite que vuelvas a desear lo que realmente importa. Cuando rompes el ciclo del placer fácil, tu cerebro vuelve a interesarse por el progreso real. Por la paz después del esfuerzo, por la satisfacción que llega tras la entrega. Ese cambio es sutil, pero profundo, porque redefine lo que te motiva. La transformación no ocurre en el grito, ocurre en el silencio entre una distracción y otra. Cuando dejas de alimentar la adicción al estímulo, comienzas a reaprender el placer de la presencia, y en ese lugar de presencia, la procrastinación empieza a perder fuerza. Ya no sientes esa aversión automática hacia las tareas importantes. Vuelven a tener sentido, vuelven a llamarte. Y, más que eso, vuelves a responder. No con obligación, sino con lucidez, con claridad, con el tipo de deseo que no nace de la urgencia, sino del propósito. Desacelerar es un acto de curación. Reaprender a disfrutar lo simple, lo repetido, lo estable. Eso es reconstrucción. Y cuando la dopamina vuelve a su lugar de origen, como un aliado silencioso y no un tirano, la disciplina deja de parecer castigo. Se convierte en placer maduro. Un placer sereno, que no grita, pero transforma. Porque, al final, lo que sabotea tu manifestación no es la falta de deseo. Es el exceso de ruido. Ruido químico. Ruido emocional. Ruido energético. Y cuanto más te liberas de él, más cerca llegas de ti mismo. La procrastinación actúa como una tormenta silenciosa que va destruyendo pedazos de ese puente, pieza a pieza. Cada vez que retrasas lo importante, uno de los pilares que sostiene tu progreso se rompe. Y para continuar, tienes que volver al principio, reconstruir la parte que se derrumbó, y eso cansa. Mucho antes de rendirte en la práctica, te rindes en la vibración. La mente sigue visualizando el destino, pero el cuerpo siente la distancia creciente, el vacío entre el deseo y la realidad. Es una sensación dolorosa e invisible, que corroe la voluntad y ahoga la esperanza. Sabes a dónde quieres ir, pero sientes que cada vez estás más lejos. Y lo peor no es la distancia física, sino el dolor emocional de no ver progreso. La procrastinación crea ese espacio entre sueño y realización, y el desgaste de ese espacio genera una renuncia que nadie percibe, un abandono vibracional. El secreto para mantener ese puente intacto no está en grandes hazañas, sino en pequeños gestos diarios. Un hábito mínimo, simple, consciente, que fortalece los pilares de tu camino. La constancia no necesita ser grandiosa para ser poderosa. Lo que mantiene el puente firme es el cuidado diario, el respeto por el propio camino. Un paso pequeño, pero con intención clara, crea estabilidad. Y cuando el puente está estable, aunque el cruce sea largo, es seguro. Se puede avanzar. Se puede llegar. Esta metáfora del puente roto nos invita a ver la procrastinación como una alerta. No como un fracaso, sino como una señal de que la estructura necesita reparación. Y reparar no es una carrera, es una reconstrucción paciente. Una reconstrucción que sucede al ritmo de tu cuerpo,
al ritmo de tu alma. Cuando aprendes a cuidar ese puente interno, el cruce deja de ser un peso y pasa a ser un viaje de reencuentro contigo mismo, paso a paso, día tras día. Porque la mayoría fracasa al intentar crear disciplina espiritual. Muchas personas comienzan a buscar disciplina tratando de imponerse reglas y metas que parecen lejanas a su realidad interior. Usan la fuerza de voluntad como si fuera una herramienta suficiente para cambiar hábitos, pero olvidan mirar lo que realmente sostiene ese cambio: el corazón. La verdadera disciplina no nace de la presión, del miedo o de la exigencia. Nace de un propósito profundo, de una conexión con algo mayor que guía cada paso. Stephen R. Covey nos recuerda que no basta con administrar el tiempo, sino que hay que administrarse a uno mismo. Eso significa mirar hacia adentro, hacia lo que motiva cada acción, hacia la intención que hay detrás del esfuerzo. Cuando la disciplina nace del alma, deja de ser una carga y se convierte en una extensión natural de tu ser. La rutina deja de ser un conjunto de tareas y se vuelve una oración silenciosa, un gesto sagrado que nutre tu esencia. El problema está en intentar construir disciplina sin ese fundamento. Es como intentar levantar una casa sin cimientos. El esfuerzo será grande, el desgaste intenso, y la probabilidad de rendirse alta. Cuando la presión viene del ego o de la necesidad de aprobación externa, la disciplina se convierte en un campo minado emocional. Pero cuando se riega con sentido, con la claridad del porqué, florece, resiste y se transforma en un hábito que alimenta el alma. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Requiere paciencia y presencia. Requiere que observes con gentileza lo que te mueve y lo que te detiene. Cuando conectas la disciplina con tu propósito más profundo, el acto de hacerlo difícil adquiere una nueva dimensión. Deja de ser una batalla y se convierte en un camino de paz. Un camino donde el alma camina junto con la acción. Ejercicio de 3 pasos para reprogramar tu campo de ejecución. La transformación comienza cuando decides ir más allá de la voluntad pasajera y creas un puente concreto entre intención y acción. Para eso, es necesario reprogramar tu campo interno, el espacio donde mente, cuerpo y emoción se encuentran. El proceso es simple, pero profundo, y puede dividirse en 3 etapas que actúan juntas para crear una nueva ruta energética dentro de ti. La primera etapa es la intención clara y emocionalizada. No se trata de listar tareas, sino de escribir los motivos reales que te mueven. Hay que sentir, no solo pensar. Cuando conectas un propósito a tu intención, el campo energético comienza a alinearse, creando un imán invisible que atrae la acción. Esto da significado y transforma el hábito en algo más grande que la simple ejecución. La segunda etapa es el mini ritual de activación. Puede ser una música, una respiración profunda, un toque en el cuerpo o cualquier gesto que funcione como un marcador, una contraseña que le señala a tu sistema: ahora es el momento. Ese ritual ayuda a desconectar las distracciones y prepara el terreno para el hábito. Crea un anclaje emocional y físico que facilita el inicio, incluso cuando la motivación está baja. La tercera etapa es la recompensa vibracional inmediata. Aquí, el foco no está en el resultado final, sino en el agradecimiento por el simple hecho de haber comenzado o concluido la acción. Ese reconocimiento silencioso activa la sensación de victoria interna, incluso antes de ver resultados visibles. Refuerza el ciclo, creando una nueva ruta neuronal y energética que fortalece la constancia sin presión. Ese ciclo de intención, activación y recompensa crea un portal de realineamiento. El hábito deja de ser una obligación y pasa a ser un gesto sagrado de cuidado contigo mismo. Una transformación que sucede al ritmo de tu alma, que respeta tu propio ritmo y que, poco a poco, construye la disciplina que antes parecía imposible.